Muy buenas tardes, Olga, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Hazme un favor, vamos a esperar hasta las 6:30 que es que inicie la clase. Te agradezco por estar tan puntual, eh, pero vamos a esperar un poquitico, ¿listo? Para que no te me vayas a ir. ¿Te parece? Claro que sí, señor. Vale, te agradezco. Buenas tardes, Majesty. Vamos a esperar hasta las 6:30 para dar inicio, ¿vale? Muy buenas tardes, profe. Sí, señor. Gracias por la Bueno, información. te agradezco. Buenas tardes, estimada Pertus Belsi. Vamos Buenas a esperar tardes. hasta las 6:30 para poder iniciar, que es el momento de inicio de la clase, ¿vale? Ya las compañeras Perfecto. Olga y Majesty están enteradas.
Listo, mil gracias. Muy buenas tardes, Olga, Mayesti, Pertus, Santiago y Jessica. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy buenas tardes, profe. Gracias a Dios, estamos bien. Ah, qué bien. ¿Lo demás?
Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Santiago, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro, profe. Con Olga y con Pertus yo he hablado. Hola Jessica, ¿cómo estás? Bueno, es posible que todavía, o sea, prendió, pero todavía no se ha unido. Bienvenidos todos ustedes. Hoy es la primera sesión de nuestra clase. Vamos a estar hablando de inteligencia artificial, vamos a estar hablando de los nuevos modelos de administración, vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la administración 4.0. Así se llama exactamente la materia, administración 4.0. Para todo esto, como esta es nuestra primera reunión, pues yo voy a empezar, obviamente, como debe ser, presentándome, eh, explicando algo, y es que el hecho de que apenas está en nuestra primera reunión, porque, eh, bueno, bienvenidos Brian y Brian, que creo que es el mismo Brian, no sé, y Lady Alexandra, ¿cómo están? Se nos fue alguien, se nos fue Karen y Jessica, volvió Jessica y Karen, bienvenido. Bueno, vamos a estar así, variando, unos se van, otros llegan. Les explicaba que esta es la primera reunión porque, pues, me habían informado apenas la semana pasada, un poquito tarde, de que había quedado seleccionado para acompañarlos en este proceso. Por eso, desde la semana pasada, como jueves y viernes, fue que pude hacer pues obviamente, abrir todos los documentos, establecer las fechas y demás. Y como hay otros grupos, entonces, pues a ustedes les correspondió las clases los martes. Bien. Yo sé que esto ha generado algún inconveniente porque ustedes ya habían entrado antes. Me comentaron que ustedes estaban aquí desde hace tiempo, desde hace unos días más antes, y es por eso que en el enlace que les mandé de las notas de los... Hay alguien que está escribiendo, pero no creo, no sé, de pronto Brian no. Brian, ¿nos quieres decir algo? Porque estás enviando allí unos enlaces. Brian Humberto. Y está enviando una asistencia, no ha enviado asistencias. Profe, no, pero ese no soy yo. No, alguien más envía asistencia. ¿Y qué enviaste tú, Brian? O sea, este enlace es para qué? No, es que ese no soy yo. No sé por No, qué es salí otro ahí. Brian, es otro Brian. Es Brian Humberto, tú eres Brian Castañeda Gutiérrez. Bueno, por favor hagan caso omiso de esto porque no sé qué es y no, no sabemos a dónde lleva esto, ¿listo? No vayan a abrir ninguna de esas pestañas. Bueno, entonces les contaba que eh, no van a abrir ninguna pestaña. Entonces, les contaba que vamos a iniciar hoy el proceso y que en el enlace que les mandé varias clases ya programadas, pero hay una clase que si ustedes la vieron al final, pues está para el mes de junio, ya finalizando junio, de julio, perdón, ya es la última clase, en esa fecha se supone ya no estamos en clase, pero la puse allí porque la intención con esa clase es, si en un momento podemos recuperar una clase, hacemos esa. O sea, no ninguna de las otras que ya están programadas, sino que recuperamos clase con esa. ¿Sí me explico? Para ver si en algún momento de esta semana que viene, de esta semana o la otra semana, pudiéramos recuperar esa clase. Pudiéramos recuperar una de las que ya viene. Con relación a la entrega, que yo sé que es lo que más nos preocupa, la entrega de la actividad 2 que ya es ahorita el 2 de junio, que es la otra semana. Entonces hay algo que quiero contarles, esto está quedando grabado, o sea que lo pueden ver cuando quieran, y además para que lo rectifiquen. La fecha no se va a mover, pero
yo sí los voy a recibir los trabajos hasta una semana después. O sea, yo personalmente les voy a recibir los trabajos porque la fecha es un complique moverla. Le dijeron que era una complicación, hay que pedir un permiso a Bogotá y una serie de cosas, y que eran, a veces se demoraban en contestar, entonces, como ya no tenemos tiempo, entonces lo mejor es que no pidamos el permiso, porque no creo que nos alcancen a contestar, y entonces pues nos quedamos ahí en el aire. E igual me va a tocar luego empezar a cuadrar. Entonces lo que vamos a hacer es, ustedes van a tener hasta una semana más. Los que lo puedan entregar la fecha, pues lo entregan la fecha en la plataforma, si se puede. Y si no, pues porfa me lo entregan por el correo, ¿vale? Por el correo. Lo único que les pido es que tengan, por favor, la gentileza de poner su nombre completo, no el nombre, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ya que estaba molestando tanto a Brian, porque el otro día Brian por ahí está escribiendo, voy a molestar a Brian. Voy a decir, él pone Brian, no sé, digamos que pone Brian Gutiérrez solamente. Y pues aquí ya vimos que hay otro Brian tal vez. Y entonces, o solamente me pone Brian. Y entonces uno dice, ¿y cuál Brian será? ¿Ven? Y entonces, inclusive, a veces, y me ha pasado mucho, a veces ponen solamente Brian y ni siquiera el curso. Entonces uno dice, pero venga, hay que entrar a ver el trabajo para esto de qué materia es. Y como son varios cursos los que se están dando, entonces uno dice, me toca empezar a adivinar. Es un poquito complicado. Entonces, al final uno termina diciéndole, por favor, el trabajo no queda recibido, haz la portada adecuadamente, identifícate. Nombres y apellidos completos, nombre del curso y el número del grupo, ¿sí? Entonces las cosas que necesito, porfa, que pongan en esa portada son nombres completos, nombre del curso y el número del grupo que le fue asignado, que le fue asignado. Con relación a ese grupo también tengo entendido, dime Olga. Profe, tengo una pregunta. Lo que sucede es que hay veces es un poco complejo, muy complejo, Ujú, encontrar todos los integrantes del grupo. Entonces, digamos que casi siempre se encuentran tres, dos. Entonces, es posible que si nosotros, digamos, pues yo hablo por mi grupo porque yo creé, digamos, el link para un grupo de ujú. WhatsApp para podernos reunir, pero pues digamos que todos los compañeros no están ahí y pues ya estamos prácticamente a 4 días para la entrega, que se abre la Ujú. plataforma. Que ya sabes que Entonces, tiene una profe, semana ¿qué más, ¿no? posibilidades? Sí, ¿qué posibilidades hay que nosotros, digamos, con los compañeros que nos encontremos, pues realicemos el trabajo y que nosotros pues lo enviemos y que no nos vayan a bajar puntos, porque pues hay veces se bajan puntos porque no está todo el equipo completo, pero pues es que hay veces es muy complejo uno estar detrás de todo el mundo para poder organizar un grupo. Bueno, justo para allá iba Olga. Lo que pasa es que yo soy muy conocedor de los sistemas de educación virtual, bastante. Llevo muchos años en eso y en otras universidades todas virtuales y también, obviamente, también presenciales. Y yo sé que lo más complicado siempre es el grupo. O sea, que se trabaje al mismo, primero que aparezcan todos, ¿no? Eso es lo más, primero que aparezca. Hay unos grupos que sí, aparecen todos y son chéveres y trabajan. Y uno dice, chévere. Pero la mayoría de los grupos aparecen cuatro, tres, a veces dos, a veces uno. A veces, inclusive yo he visto tantas cosas que a veces alguien dice, y no por decirte lo que sino un ejemplo, ya te doy la palabra, Karen. Mire, es que los compañeros no aparecen y el que no aparece es usted, por ejemplo. Digo yo, Jairo, digo, mire, profe, los compañeros, no, nunca me contestan, no aparecen. Y va uno y mira, los compañeros están trabajando y el que no aparece es uno, ¿no? Y después uno dice, no, mire, es que no aparece. Pero no importa, ya te doy la palabra, Karen. Lo que vamos a hacer es, yo sé que es complicado, ¿ven? Entonces, usted en la portada del trabajo me va a poner quién o quiénes, porque es que a veces inclusive no nos encontramos con el tiempo y no lo voy a animar a que lo hagan solo porque la universidad tiene una regla y es hacerlo en conjunto, en los cinco. Pero al final yo tengo que calificar a uno por uno, entonces a mí no me importa si me lo entregan de a uno, o de a dos, o de a tres, o los cuatro, o los cinco. A mí no me importa. Igual yo tengo que calificar a uno por uno. Entonces, Olga, si pasa, si ya tienes otros dos y ya son contigo tres, pues pásalo con los tres, o sea, tu nombre y el nombre de los otros dos compañeros. Si hay cuatro, con el nombre de los cuatro. Si hay solamente dos, el nombre de los dos.
Y si no aparece ninguno, pues uno solito, ¿vale? Primero Karen y luego Ryan, ¿vale? Karen. Profe, no, era para tratar lo mismo que estaba diciendo la compañera. Lo que pasa es que uno muchas veces les envía correos a los compañeros, pero no sé si es que no revisan el correo o qué. Entonces, pues también era para mirar a ver qué cabía la posibilidad de que el profesor nos envíe pues la relación de correos de los No, compañeros que están en la materia para uno no, poderles enviar pues el correo a ellos. no, eso no se puede porque por habeas data, hay una serie, hay una cosa que se llama, eh, eh, para nosotros es imposible entregarte datos de otra persona. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos obligados a guardar, inclusive nosotros firmamos un acta de confidencialidad. Nosotros, entre nosotros, inclusive no lo podemos divulgar. Entonces, no sé si algún profesor lo ha hecho, estará corriendo su riesgo y lo podrá hacer, pero no te puedo, están en la plataforma, o sea, el correo institucional ahí están, el resto sí, ni teléfonos, ni números, nada de esto, porque derecho a la Ah, privacidad. no, profe, yo decía era el correo institucional, o sea, datos Ah, no, pero personales eso lo no. tienes. Por lo No, general, pero eso lo tienes por lo tú. general es que la Cuando, plataforma cuando no entras al aparece. grupo, cuando entras al grupo, ahí están tus compañeros y ahí están los correos. Dicen enviar correo al grupo y él lo envía automáticamente. Pues yo lo intenté y la plataforma no deja enviarle correo a los compañeros. Déjame revisar porque lo tiene que dejarlo. Déjame revisar. Brian, ¿qué ibas a decir? Profe, y necesariamente tiene que ser con los compañeros del grupo, porque yo encontré unos de la materia, más no del grupo. No, tienen que ser del grupo, Brian. Con esto les voy a hacer una aclaración. Mire. Es que esto sucede de manera particular. Cuando la plataforma, cuando se arman los grupos, eh, entiendo yo, porque no lo hago yo, lo hace la plataforma, lo hace aleatoriamente, o sea, pone a cualquiera con cualquiera. Pero cuando me muestran las calificaciones, y ahí está el problema, ahí sí nos meteríamos en un problema serio. Cuando me muestran las calificaciones, cuando yo entro a calificar, ya te doy la palabra, Santiago. Cuando yo entro a calificar, solo me muestra los 5 del grupo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si no aparece, por ejemplo, hay un estudiante, John Jairo es del grupo 1, y todos los demás aparecen y John Jairo no aparece, o sea, en el trabajo, o lo envió solo, o lo enviaron de a dos y otro solo, bueno, no importa, pero en el grupo no aparece nada mío entregado. Por obligación me toca poner cero, porque después no me va a aparecer en ningún lado. ¿Ves? Entonces, por allá en un trabajo X, no sé qué grupo, en el grupo 120, me sobra alguien. Y entonces aparece John Jairo en ese grupo. Y yo, pues, este no es de aquí. Y para saber en qué grupo está, porque pues ahí está el nombre, pero no, está ubicado en otro grupo. Entonces, obviamente, la plataforma no me deja devolverme con él y buscarlo. No me permite hacer eso. No existe la forma. Entonces, no, pues, este no es de este grupo. Califico los que corresponden al grupo, tengo que hacer eso, y al que desplazaron del grupo, si se presentaron 5 con este que no es del grupo, pues desplazaron a alguien tal vez, o la persona no se presentó, no sé, pero quien falte, tendrá cero. Y eso es obligatorio por la plataforma. Santiago, cuéntame. Profe, no, dos cositas. Lo que decía la compañera Karen es verdad, no permite, en ese momento la plataforma no está permitiendo enviarle correo a los compañeros. Eso por un lado. Y bueno, Brian, yo soy con usted en el grupo, yo creo que ya, pues ya estamos en el grupo de WhatsApp. Aquí la compañera Karen Margarita Díaz también es con nosotros en el grupo, entonces ya somos tres. Ah, bueno, ahí Eh, tienes, Ray. Hay 3 compañeros para que, contigo. sí, ya al menos ya somos tres, pues ya es mucho más fácil partir a realizar el trabajo. Listo, gracias. Vale, vale. Muy bien. Bueno, entonces ya queda claro, ¿no? Que vamos solo por esta actividad, voy a recibirles yo les voy a dar la fecha que me den para calificar. Creo que es exactamente una semana, porque la fecha se vence un X día y yo tengo hasta X día para calificar, pero justo ese mismo tiempo es el que voy a usar para recibirles el trabajo. ¿Listo? Y tengo una particularidad. Yo no castigo la nota.
No me gusta. No es, yo también estudié virtual. Yo hice una maestría virtual y es complicado. Bueno, estamos hablando de otra cosa, pero es complicado. Y entonces no castigo la nota porque que no encontré a los compañeros, entonces me tocó solo, pues. Obviamente yo tengo que evidenciar que no los encontraste. O sea, yo entro al grupo y veo que no están y que no aparecen y que no mandan nada, pues a ti te toca solo o sola. Claro, eso es de ahí. Diferente es lo que dije como ejemplo al inicio, ya te doy la palabra, Karen. Diferente al inicio es que los otros 4 estén trabajando y estén ahí trabajando, y yo digo, no, yo nunca pude hablar con ellos, ellos no quisieron y por eso lo envío solo. Entonces ahí ya sí, porque ya soy yo el rebelde, ¿ves? Y eso ya cambia la cosa. Dime, Karen. Buen día, profesor. Profe, Buenas noches. en la actividad dice que usted nos va a dar el sector para, el- para realizar la actividad. No te escuché bien. ¿Me repites, porfa? Que usted nos va a dar la organización en el sector para Que la les voy a dar la actividad. organización en el sector. Sí, señor, en las instrucciones aparece. Les En la voy a dar la actividad. organización en el sector. Sí, señor. ¿A qué te refieres? El sector económico es lo que dicen las instrucciones, es lo que estoy leyendo aquí. Ubica una organización en el sector que su docente le indique. Este sector es de obligatorio cumplimiento. Luego elija una empresa del sector y realice una investigación en relación con los temas vistos en la Administración 4.0. Bueno, el sector económico, a eso te va a quedar claro ahorita. Eso les va a quedar claro. No, yo no les voy a dar el sector, ustedes son libres de escoger. Pero les va a quedar claro ahorita, obviamente, pues por el caso que aparece, por el caso. Que justamente hoy o mañana se los cuelgo. Apenas me lo pasaron hoy. ¿Listo? Lo estaban corrigiendo porque había un error y entonces por eso no lo he colgado. Pero ya hoy me lo entregaron antes de iniciar aquí. Justo lo estaba terminando de corregir porque encontré de todos modos algunos pequeños errores, sobre todo de escritura. Y entonces los acabé de corregir porque pues me daría pena pasarles un trabajo mal escrito. Y ya informé pues a la persona que lo hizo que para los demás cursos que lo corrí. Y ya se los paso. ¿Listo? Que me den ellos el visto bueno y ya, se los paso. Si no me dan el visto bueno ahorita, pues toca mañana que el director ¿cómo es que se llama acá? El máster, el docente máster, se llama acá, docente máster me dé la hora, ¿vale? Bueno, ¿hay más preguntas hasta el momento? Dime, Mayesi. Hola, profe. Buenas noches, compañero. Hola, Buenas buenas noches. noches. Profe, una pregunta. El trabajo sabemos que es en grupo, pero la entrega del trabajo es individual o una persona lo monta por grupo. Mayesi, ¿dónde estaba? Yo ya contesté eso. No, estaba aquí, pero no te escuché. Bueno, Mayesi, es por grupo, ¿sí? Pero para los que están allí nuevos, más bien, si de pronto no escucharon ahora, aunque está quedando grabado, es por grupo, pero yo no tengo inconvenientes si lo hacen individual, sí, solo si el grupo no te responde. ¿Sí queda claro, Majesty? Vale, muy bien. Bueno, entonces yo creo que iniciamos, no hay más preguntas, vamos a iniciar. Voy a iniciar compartiéndoles un documento. Am, Me dicen por fácil, ¿ya lo ven? Sé que lo están viendo sin ampliar. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces les voy a pedir un favor y ustedes me dicen si sí o si no. Cuando yo lo amplío, yo trabajo dos pantallas, ¿vale? Cuando yo lo amplío, se pierde la visión del grupo. No los puedo ver a ustedes. Si lo dejo así, los puedo ver. Y entonces puedo dar la clase con esto y ver aquí por si alguien levanta la mano, por si alguien quiere preguntar algo. ¿Sí me explico? Entonces, me permiten dejarlo así o ustedes quieren que yo lo amplíe. No tengo inconveniente con cualquiera de las dos. Yo creo que así puedes trabajarlo sin problema. Te agradezco más. ¿Alguien más? ¿Alguien diría que no?
que no se, que hay que emplearlo. Bueno, no. Entonces, muchas gracias y vamos a dejarlo así. Entonces, miren, vamos a hablar de la materia del curso Administración 4.0. A este proceso yo lo he llamado el paradigma de la organización inteligente. ¿Por qué lo he llamado el paradigma de la organización inteligente? Resulta de que es que mucha gente está hablando de inteligencia artificial, pero la gran mayoría no entiende qué es esto, o no conoce el concepto de la IA, y no sabe sobre inteligencia artificial realmente. Y piensan que es un boom, porque hasta inclusive muchos hoy lo están tratando como un boom. Hay una especie de bola sobre el concepto de lo que es la inteligencia artificial. Pero nada de esto funciona, nada de la inteligencia artificial funciona si no existen dos cosas básicas. Una, conocimiento pleno de la tecnología, y dos, y la más importante, la inteligencia humana. La IA, o Artificial Intelligence, no es otra cosa que una serie de modelos de lenguaje de máquina. Machine Learning, por ejemplo, es un modelo. Se basan en lenguajes básicos que son el Java, Python, y donde el equipo, la máquina, lo que hace es buscar entre toda la información existente, de manera básica, buscar entre toda la información existente que ya se ha montado y que se ha recopilado en las redes de Internet y de la red profunda, ¿no? Básicamente la mayor información está en la red profunda. Entonces, en la red superficial y en la red profunda hay demasiada información, y lo que esto hace es, pues, en cuestión de segundos, nanosegundos, busca la información y nos trae. Se puede llegar a comportar como un humano, y hay momentos en los que la gente puede llegar a creer que está hablando con otro ser humano. Sí puede. Eso sí puede llegar a suceder. Sobre todo si son personas que no entienden el comportamiento máquina. Hoy estamos hablando ya de inclusive modelos cibertrónicos. No sé si ya los han visto. Ya no estamos hablando todavía, por ejemplo, aquí en los textos yo encontré que todavía estamos hablando de bots. Obviamente aquí en Colombia el bot es uno de los más usados. ¿Por qué? Porque aquí a Colombia apenas está llegando este boom. Pero en algunas otras partes del mundo hemos tenido la fortuna de ver que ya estamos hablando de procesos cibertrónicos. ¿Qué significa esto? Ya la interacción con las máquinas es mucho más rápida. Nosotros apenas estamos acercándonos a la tecnología 5.0 en Colombia, aunque ya se habla de la conexión 5.0, todavía no existe en Colombia. Habrán 2 o 3 máquinas funcionando a 5.0. Todavía no hay ni siquiera la infraestructura para 5.0 porque realmente cambia. Hay un cambio muy alto y es costoso. Y tenemos además la necesidad de tener servidores propios en Colombia. Cuando hablo de servidores propios en Colombia, son servidores propios para que puedan soportar la necesidad del uso de estas tecnologías emergentes, porque nosotros no tenemos esa tecnología. Y entonces cualquier cosa que nosotros hacemos, entre comillas aquí, que tenga que ver con inteligencia artificial, pues lo hacemos obviamente en la nube, pero en la nube no nuestra, sino en una nube europea normalmente, más que todo europea y China, muy fuertemente China, y otra parte norteamericana. Los franceses están metiéndose muy fuerte también. Básicamente, la información viaja muy rápido, claro, y eso hace que los equipos, que las redes estén saturadas, que los equipos trabajen mucho. Yo no sé si ustedes saben que uno de los mayores consumidores de energía es la IA. Por eso no es tan fácil de implementar y por eso hay que pagarla. Y no es barata, finalmente no es barata. ¿Por qué? Porque el consumo de energía, el calentamiento que ella produce y además el consumo de redes es muy alto, demasiado alto.
Para una cosa muy sencilla que le pidamos, él gasta muy buena energía. Energía, de verdad. Entonces, es un proceso que todavía se determina costoso. Bien, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo las empresas hoy se están convirtiendo en empresas smart o empresas inteligentes, cómo se están convirtiendo en empresas un poquito más productivas. Digo un poquito porque tampoco es mucho lo que ha sucedido. Las empresas, sobre todo en Colombia, apenas estamos haciendo la transición, apenas estamos en el proceso de entender qué se requiere, ni siquiera cómo se usa, sino qué se requiere para usarse, y después de ese qué se requiere, cómo se pudiera llegar a usar. Pero tenemos un inconveniente muy fuerte con ello, y es que hay muy poquita gente que entiende esto. Y aquí quiero hacer un paréntesis y decirles, muchachos, yo soy docente de muchas universidades, he trabajado con muchas. Y pues en este momento trabajo con el Poli, trabajo con otras universidades y tengo unos cargos importantes en alguna universidad. Y no he visto en ninguna otra universidad que hablen de este tema. Entonces, por eso abro el paréntesis para decirles, ustedes tienen el privilegio de ver esto de una manera curricular, mientras que en la mayoría y tal vez en casi todas, tienen que verlo de manera extracurricular, que aparte es costoso, eh, sesgado, eh, aparte habría que ver quién lo está informando, qué tanto sabe quién lo está informando. No quiere decir que yo lo sepa mucho. Esto es una información muy amplia. Sí estoy certificado en inteligencia artificial y usos a nivel internacional y por unas empresas norteamericanas, por unas universidades norteamericanas, pero eh, yo casi que les puedo asegurar que lo que yo sé es nada, porque si hay algo que pasa con el cambio de la tecnología es que apenas tú lo aprendas, a los 15 minutos estás desactualizado. O sea que ir a sacar pecho diciendo que yo sé sobre inteligencia artificial o sé sobre, en este caso, sobre tecnologías 4 y 5 o tecnologías emergentes, pues es demasiado, iba a decir fantasioso, ¿saben? Pero es demasiado impetuoso. Es mi forma de ver. Es mi forma de ver. ¿Hay gente que sabe mucho? Sí, de temas puntuales. Sí. ¿Hay gente que es muy versada en cosas puntuales? Sí, sí. Pero como esto es un concepto tan amplio, se convirtió en algo así como, o se está convirtiendo en algo así como existencial. Lo mismo que el Internet, que además hace parte de la IA. El Internet hace parte de la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Ya ustedes saben que esto viene de 1800 y pico. Esto no es nada nuevo. Me presento, yo soy John Jairo Muñoz Gaviria, soy administrador de empresas de base, soy magíster en administración de organizaciones. Esa maestría la hice de manera virtual en otra universidad, pero la hice virtual. Eh, Tengo formaciones internacionales, nacionales, internacionales. Y también soy doctorando de último año. Ya estoy en el proceso de entregar mi tesis. Ya estoy en proceso de terminar doctorando en economía. Entonces, desde el año 2010, tal vez antes, creo que fue antes. No, sí fue antes, 2008 tal vez. Desde el año 2008-2010, dejémoslo en 2010, soy docente universitario en pregrado, así como ustedes, pregrado. También soy docente universitario en especializaciones y soy docente universitario en maestrías. Y a partir de enero ya me designaron como docente universitario de un doctorado que ayudé a montar en la otra universidad con la que trabajo también. Y entonces allí vamos a trabajar también como docente en doctorado. Soy investigador de temas empresariales porque me gusta mucho el tema empresarial. Esos 4 libros que ven allá atrás, bueno, realmente ya publicados 6, esos 5 publicados, el otro apenas lo estoy publicando. Esos 4 libros que ven ahí publicados son míos, yo los escribí, están abiertos al público, se utilizan en varias universidades como libros de consulta, porque me he dado por investigar temas empresariales,
cómo crecen las empresas, cómo desarrollan las empresas, cómo se generan las empresas. Entonces, eso me ha llevado pues a ser ponente nacional y ponente internacional en temas empresariales, en algunos congresos y en algunas otras universidades dentro y fuera de Colombia. Humildemente pues les cuento todo esto solamente para que pues ustedes sepan que tengo, digamos que alguna habilidad de lo que les voy a hablar, algún conocimiento base de lo que les voy a compartir, pero básicamente lo que sí quiero que sepan es que yo voy a aprender mucho de ustedes, ¿sí? Que básicamente esto es más aprender que enseñar. ¿Listo? Nosotros vamos a vernos todos los martes por este mismo canal con este mismo enlace, por favor. No vamos a cambiar los enlaces, es el mismo enlace, incluso si alcanzamos a hacer la otra clase. ¿Listo? Es el mismo enlace. Todas las clases van a quedar grabadas. Yo tengo la costumbre de subirlo lo más rápido posible. O sea que mañana, muy temprano en la mañana, seguramente ya va a estar la grabación de esta clase en la plataforma, en los anuncios de la universidad, para que pues, ustedes lo puedan repetir o cualquier otro compañero o compañera lo pueda repetir, lo pueda ver, porque no lo ha visto. ¿Vale? Entonces siempre nos vamos a ver los martes de 6:30 a 8 de la noche. Vamos a estar hora y media siempre, siempre. Lo importante de esto, muchachos, es que ustedes siempre lleguen con preguntas y con relación a las preguntas, pues siéntanse libres de preguntar en cualquier momento. No tenemos que dejarlos para último momento, inmediatamente nace la duda. Es mejor que lo pregunten, levantan la mano o simplemente abren el micrófono y preguntan. No tengo inconveniente con eso. Y si no comprendemos porque no me supe explicar, volvemos a preguntar que no hay ningún inconveniente, ¿vale? Entonces preguntamos todas las veces que sea necesario. Somos seres humanos que aprendemos de diferentes maneras y tal vez lo que yo haga o diga no llenó suficientemente el concepto de vacío que se tiene y entonces pues hay que explicarlo de otra manera. Entonces yo cambio la forma de explicarlo para ver si esa es la forma en la que aprendemos. Acuérdense que Garner explicó eso hace mucho tiempo, las diferentes tipologías del conocimiento y del aprendizaje humano. Entonces me baso mucho en las teorías de Garner. Yo sé que las conocen, ¿cierto que sí? ¿Conocen las teorías de Garner? Hola. Jenny iba a hablar y se No, arrepintió. ¿No conocen las teorías de Garner? Se llaman No, las teorías de señor. Garner. No, bueno, seguramente en algún momento van a hablar de ellos, muchachos. Pero ustedes como, bueno, ustedes, hay una manito puesta, solamente puesta, sostenidita. ¿Quiénes están estudiando administración? Olga, Santiago, Gina, Karen, Manuela, John, Majesty, Jenny, Jason. Casi todos. Y el resto, los que no están estudiando administración, ¿qué están estudiando? No veo. Muy bien. Parece ser que no. ¿Escribieron o porque ninguno habló? Yo creo que esto es lo de administración, creo. Administración. Muy bien. Aquí veo una cantidad de teléfonos. Muy bien, para que se comunique. Muy bien. Bueno, entonces mire, ¿por qué es importante entender el concepto de Garner? Que no tiene que ver con este tema, pero sí tiene que ver con este tema. Garner explicó que todos los seres humanos, bueno, antes de eso habían explicado que la inteligencia humana se concibe de solamente dos maneras. Los teóricos del comportamiento y los teóricos del aprendizaje. Hay varias escuelas, ¿no? Pero básicamente terminaron hablando de dos ramas, de la forma de aprender. O sea, no estoy hablando de las escuelas de aprendizaje, sino de la forma de aprender, de cómo el humano aprende. Terminaron hablando de dos ramas. Y unos dijeron que las personas éramos sinestésicas. Y otros dijeron que no, que las personas éramos kinestésicas. Pero luego por allá, apareció Babas y dijo, no, los seres humanos, unos
son kinestésicos, y otros son sinestésicos. ¿Qué es kinestesia? Entonces, hay personas que aprenden haciendo algo. Entonces, yo me pongo a hacerlo y aprendo. O hablo y, por ejemplo, a muchos les pasa, ¿no? Para poder leer un texto y aprendérselo, les toca leerlo. Leerlo, cuando digo leerlo, es leerlo en voz alta. Entonces, lo leen y lo escuchan. Entonces, cuando lo leen y lo escuchan, cerebro acciona. Hay otros que dicen, no, yo necesito silencio absoluto. Absoluto silencio. Apagan todo, inclusive bajan la luz. Algunos tienen un timer para bajar un poquito la luz y que quede una luz tenue y no puede haber bulla en ningún lado. Entonces, ahí aparece el concepto kinestesia y sinestesia. La sinestesia es cuando le apagamos todo, cuando no podemos escuchar sonido, cuando todo tiene que estar en silencio absoluto. Dime, Mayesti. Yo no sé si fue que... Ah, ya, se te quedó la mano arriba. Bueno. Entonces, la sinestesia es cuando tenemos que apagar todo, ¿sí? Y ahí es donde nos podemos concentrar y aprendemos. La kinestesia, no importa si hay sonido, no importa si hay bulla. De hecho, como les digo, hay algunos que hacen la bulla, o sea, hablan para poderse escuchar. Hay algunos que prenden la música y hay unos que prenden la música a un volumen impresionante. Entonces dijeron, no, eso es kinestesia. Y entonces dijo Gabach, sí, señores, nosotros unos somos sinestésicos y los otros somos kinestésicos. Pues por allá Garner estuvo averiguando esa vaina y dijo, sí, la kinestesia y la sinestesia sí existen, pero la kinestesia no es así. La kinestesia tiene varios, se divide en 6. Entonces, él dice que tenemos 6 formas de aprender, más la sinestesia, ¿no? Entonces serían 7. Pero él explicó que las personas todas tienen una habilidad diferente. Entonces, a veces cuando uno los ve y uno, o sea, le da la razón porque eso se ve muy fácil en cualquier salón de clase. Hay gente que estando en un salón de clase y viene la clase de matemática y hay gente que es buenísima para matemática, buenísima. Ve un 2 más 2 y dice, ese 2 más 2 significa 4, pero si usted hace esto, lo cambia, no, y ve un problema muy complicado, inmediatamente lo resuelve. Ay, no, pero si eso no está difícil. Para la mayoría es complicado. Para ese tipo de personajes, no. Entonces, lo que hizo allí Gardner fue explicar que las personas cada uno tiene un modelo diferente de aprender. Y entonces una de las tantas formas de aprender es esa, por ejemplo. Y entonces dice que tiene una conciencia, así lo llama él. Es una habilidad, pero es consciente. Es que tiene una conciencia matemática o habilidad matemática. ¿Vale? Entonces, todo lo que tenga que ver con números o todo lo que se le explique a esa persona, inclusive español, pero si se le explica con números, ya, así, lo aprende. Para el resto se le complica un poquito. No quiere decir que, perdónenme la expresión que voy a usar, que no es, pero como a veces la gente tiende a hacerlo, no, que es inteligente para esto y bruto para lo otro. No, eso no existe. Además, tampoco fue lo que dijo Gardner. Lo que pasa es que tenemos unas más evolucionadas que otras, pero no existe un ser humano que no tenga ninguna. Entonces, el término que acabé de usar, eso no existe. Lo que pasa es que sí hay, obviamente, niveles de capacidad. Entonces tenemos más capacidad en unos y no en otros. Entonces hay gente que pone música para poder aprender. Entonces, claro, lo explico, no lo que pasa es que su habilidad, dentro de tantas habilidades, su mayor habilidad es la música. Con la música asocia. Sería bueno, por ejemplo, y la mayoría de estos entienden muy bien la letra de una canción, entienden la música, es muy fácil que bailen, ¿sí? Es muy fácil que se muevan, son muy plásticos, tienen la habilidad de tomar el ritmo muy fácil, muy rápido. Entonces, esa inteligencia está más desarrollada que el resto. Siempre hay una que es la más desarrollada, luego una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y la sexta. No quiere decir que es una o dos o tres y las otras no existen, no. Todas están desarrolladas, sino que hay una que es la que predomina en cada ser humano. Entonces hay otras inteligencias, por ejemplo, como la visual. Y él explica que hay personas que aprenden solamente si ven cosas. Y entonces le mostramos, por ejemplo, los docentes nos apoyamos en estas diapositivas, hablamos y cambiamos
el tono de voz, modulamos diferente y hacemos otra serie de cosas posiblemente para poder abarcar lo mayor posible los 6 modelos de Gartner. Y así, tal vez la mayoría de las personas vamos a, digamos, a estar más atentos a la clase, porque comprender o no comprender la clase tiene que ver con el nivel de atención, que eso es otra cosa y que el foco se pierde a los 30 segundos. Ese es el reto de los docentes, mantener a todos los estudiantes pendientes de la clase después de los primeros 30 segundos. Bueno, y hay más cosas que dijo Gartner, que explicó. Entonces habló de las 6 inteligencias. Hay una inteligencia matemática, otra espiritual. Hay gente que te quise para al lado de un árbol o se sienta al lado de una mata. Y si no lo hace así, no aprende. ¿Ven? Hay otros que tienen otros tipos de inteligencia, la lingüística, por ejemplo. Yo sé que ustedes saben, porque hay compañeros que no, déjame, yo lo explico. A mí, contámelo, porque él es medio musical por un lado y lingüístico por el otro, pero su mayor enfoque es lingüístico. Entonces, déjame, yo lo explico. Y es muy bueno explicando. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso fue lo que explicó Gartner. ¿Listo? Vamos a continuar. ¿Cuál es el cronograma de navegación del módulo? Ustedes ya lo tienen, ya lo saben. El módulo está compuesto por algunas evaluaciones que ustedes ya están haciendo, que son automáticas, que son, en este caso, autodirigidas. Tenemos alguna evaluación, además, que se entrega por allá, que está pues para pronto. La primera entrega que ya saben que nosotros la vamos a manejar. Y luego hay otras entregas que ustedes hacen que son también evaluativas, pero que son pues, de carácter autónomo. Y hay una entrega final que es así, pues no va a sufrir ninguna modificación. Ya eso ustedes lo manejan muy bien porque ustedes son estudiantes de esta universidad desde hace mucho tiempo. ¿De qué vamos a hablar en este momento, muchachos? Vamos a hablar de cómo y por qué la evolución ha existido en las empresas. Primero el cómo y luego el por qué. Nosotros entendemos y seguramente ustedes como administradores ya vieron la evolución de la administración. Seguramente ya hablaron de la primera parte de la administración científica. Ya hablaron también de la administración burocrática, por ejemplo, y de la humanística, de los saltos que ha dado la evolución, la administración. Entonces, primero la científica, luego la burocrática, luego la humanística, y luego, aparte de eso, aparecieron para integrarlas todas, para no empezar a dar salto por salto, todas las APO, Administración por Objetivos, que es el concepto general después de la humanística. Y con el concepto de ella, la teoría del sistema, la teoría de la contingencia, la teoría de la evolución, la teoría del desarrollo humano, todas las APO, todas. Luego llegamos hasta la parte más nueva y hablamos de lo último para acá, hasta antes de la evolución del sistema, estaríamos hablando inclusive, hasta Bertalanffy. Luego podemos hablar de Michael Porter. Y después de Michael Porter, ya estamos hablando de los teoristas nuevos. Michael Porter fue el último padre de la administración, ¿no? El último todavía está vivo, todavía se habla de él, todavía se vive en su modelo, pero después de él han habido otra serie de cambios en la administración, sobre todo ahora que tenemos industria 4.0, bueno, desde la industria 2.0 hacia adelante para ser más exactos, desde la 2.0 hacia adelante. Todo lo demás era de 1 a 2.0. Todo lo que ustedes ven allí, hasta antes del Internet, era, bueno, inclusive muy buena parte del Internet, industria 2.0. Y se llama 2.0 cuando llegan las primeras bases del Internet. Cuando nosotros hablamos de esta evolución, encontramos que existen una serie de cambios. Los seres humanos necesitaban cosas, ¿no? Pero era muy poquita gente en el mundo. Entonces vivían muy alejados los unos de los otros y cuando empiezan a interactuar los unos con los otros, empiezan a notar que el uno tiene una mesa y yo no tengo mesa, yo como en 2 piedras. Entonces hay una mesa y ¿quién hizo eso? No, pues que eso lo hace el carpintero o lo hago yo que soy carpintero.
venga, ¿y cuánto me hace una mesa? Y empiezan a aparecer una serie de cosas que luego terminan convirtiéndose en empresas porque venden, fabrican y venden. ¿Ven? Sobre todo cuando la gente empieza a desplazarse del campo hacia las ciudades, es donde se dinamiza el concepto del mercado, pero desaparecen algunas actividades económicas sociales, como por ejemplo la mayoría que tenían que ver con el agro. Entonces la mayoría de la gente trabajaba para sí mismo, fabricaba sus propias cosas y sobrevivía con lo que podía conseguir y fabricar. Pero cuando se trasladan a las ciudades, entonces empiezan a trabajarle a otras personas y allí estamos empezando a hablar de la máquina de vapor y la mecanización y estamos hablando de la primera revolución industrial. Hubo una serie de revoluciones industriales. Cuando empieza la revolución industrial, estamos hablando del primer padre de la administración, por allá ¿cómo es que se llama? Frederick Taylor. Ya habían hablado algunos teoristas, pero no de administración, sino de economía. Pero Taylor fue el primero que habló de administración y además propuso el cambio, entonces, y lo implementó. Entonces empiezan a ver esas acumulaciones de personas. Allí empezamos a ver lo primero y resulta de que no lo sabíamos, pero allí ya nace la inteligencia artificial. Son los primeros pasos de la inteligencia artificial. Y se llama inteligencia artificial, ¿por qué? Porque es un concepto que involucra nuevos procesos, pero ya no solamente involucra seres humanos. ¿Quién hacía el mueble? Una persona con 2 o 3 herramientas muy manuales y todo lo tenía que hacer a base de su propia experticia, a base de su propia fuerza motriz, poniendo todo su conocimiento. Por eso no tenía nombre. Resultado humano. Pero cuando empiezan a aparecer las máquinas, a las máquinas hay que ponerles un poquito de lógica. Y si esto le ponemos este piñón, ¿qué hará? No, pues que se mueve más lento porque el piñón es más grande. Ah, y si lo ponemos más pequeño, entonces se mueve más rápido. ¿Y a qué velocidad se moverá? Entonces empezamos a ensayar con piñones, empezamos a enseñar con máquinas y bueno, con bielas, con algo que moviera esas bielas y aparece el primer concepto básico, muy básico, no se llamaba así, pero muy básico de lo que es inteligencia artificial. Después empieza a aparecer una cosa bastante interesante a la que se dio por llamar tecnología, ¿no? Porque tecnología es todo, cualquier cosa que no se haga pura y exclusivamente con las manos se llama tecnología. Lo que se hace pura y exclusivamente con las manos se llama artesanía. Lo que se hace con apoyo de cualquier otra cosa, así sea un simple palo, allí ya hay uso de tecnología. El palo se convierte en tecnología. Lo que pasa es que ahí obviamente se entiende que hay tecnologías muy rudimentarias, que hay tecnologías muy básicas, que hay tecnologías obviamente muy someras, pero hay otras tecnologías muy avanzadas. Entonces no podemos comparar, por ejemplo, un cyborg con un simplemente destornillador. Es tecnología, pero es tecnología muy básica, el destornillador. Mientras que un cyborg, tal vez en tecnología 5.0, en este momento, dentro de unos cuantos años será ya tecnología obsoleta, pero en este momento es tecnología avanzada. Ojo que no estoy hablando de bots ni robots, estoy hablando de un cyborg. Estoy hablando de algo que ya imita el comportamiento humano y que se parece a un humano y ya existen, ¿no? Ya existen los cyborgs. Inclusive con recubrimientos de piel y con comportamiento humano. Eso es diferente, un cyborg es diferente a un droide, por ejemplo, ¿no? Son cosas diferentes. El droide es mucho más mecánico, mucho más máquina, mientras que el cyborg es más semejante al humano. Cuando nosotros estamos hablando de esto, de la tecnología, empezamos a cambiar a procesos más rápidos de producción y cuando la producción es más rápida, entonces estamos hablando del avance tecnológico. Ya la inteligencia artificial empieza a avanzar y empiezan a existir alguna serie de cosas como ahora hay que hacer seguimiento de lo que se está haciendo. Entonces empiezan a aparecer otro tipo de herramientas que se necesitan para continuar con el avance industrial. Básicamente el avance industrial y el avance militar, bueno,
Para ser más preciso, el primero es el avance militar. O sea, el avance militar en primer momento y el avance industrial en segundo momento han estado a la par en algunos momentos, sobre todo cuando estamos en guerra, han estado a la par. De lo normal, primero el militar y luego el industrial. Han hecho todos los cambios que nosotros conocemos. Bueno, hay una excepción, hay una excepción. Hay varias cositas que se han salido de esa línea, pero que han tenido que ver con, igual con la industria y con lo militar. Un ejemplo sencillo, la evolución de los automóviles. Yo sé que ustedes saben que los carros hoy, obviamente tienen una condición diferente, hoy son eléctricos la gran mayoría, ya estamos en fuga hacia allá. Pero cuando los carros empezaron a producirse, los carros tenían una condición y era de trabajo y carga. Muy pocos era para andar, solamente se paró acá al frente el señor que vende panes. Si alguien quiere pan, me dice, le digo al señor que le traiga unos cuantos. Con mazamorra. La mazamorra, sí, el de los plátanos. Que no pasa, no falta, mire, hasta ahora y no falta. Bueno, él se está ganando la vida, ojalá le vaya muy bien. Entonces, mire, cuando hablando de los carros, por ejemplo, empezaron, el que hizo carros para andar solito, pues fue Mercedes, que luego se unió con el señor Benz y quedaron los carros Mercedes-Benz. Pero Mercedes fue el que hizo el carro lo llamó así por su esposa, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el fabricante, era un fabricante francés, luego inglés, y luego se unió con Norteamérica además. Es un proceso complicado, largo. Ellos fabricaban carros solo para que las personas se transportaran, eran costosos. El resto del mundo fabricaba carros para transportar mercancías o para transportar productos. En ese sentido, los carros fueron evolucionando básicamente para transportar cosas, pero también fueron cambiando a ser más cómodos. Pero por allá en Norteamérica, a un presidente que no me acuerdo cómo se llama, le dio por hacer una cosa que se llamó la prohibición. Yo sé que ustedes han escuchado sobre eso. ¿Y qué fue lo que prohibió? Pues que no se podía vender tabaco y que no se podía vender alcohol. Y la gente consumía mucha cerveza, consumían ron, que daba miedo, y fumaban cigarrillos, casi todos fumaban cigarrillos. Entonces, al hacer la prohibición, pues los bares dijeron, no, ¿y cómo nos vamos a quebrar? Las tabernas, ¿cómo nos vamos a quebrar? O sea, ¿de qué vamos a vivir nosotros? Por allá no faltó quien les dijo, no, no se preocupe que yo les traigo eso de manera ilegal. Hicieron una serie de cosas, túneles, montaron sitios donde destilaban el licor de manera clandestina, pero básicamente lo transportaban desde Canadá porque Canadá era libre. Y entonces desde Canadá pasaban mucho licor hacia Estados Unidos, por la frontera, una frontera muy grande. Y Canadá casi no tenía policía. Sí tenía policía, pero eran montados a caballo. Y uno en un caballo y otro en un carro, por malo que sea el carro, pues ganan del carro. Vamos a darle aquí permiso a Santiago Díaz. Listo. Y entonces ganaba el del carro. ¿Qué hizo eso? Luego la policía en Estados Unidos se montó en carros a perseguir a los carros. ¿Qué hizo eso? Que el señor que traficaba con el licor, con el tabaco, tuviese que modificar el carro para que fuese más rápido, para que el policía no lo alcanzara. Este es el juego del león y la gacela, para que el policía no lo alcanzara. Al otro día el policía, como vio que no podía, entonces la policía hizo mejorar el carro para alcanzar al traficante. Como el traficante ya vio que el policía lo alcanzó, mejoró el carro para que no lo alcanzara. En ese mismo proceso se iban matando, se iban estrellando, entonces también mejoraban los frenos para cuando tuvieran que coger una curva, la dirección, bueno, los motores, todo. Eso hizo que los carros evolucionaran y sean los carros y tengan la seguridad y tengan las características que tienen hoy. ¿Ves? Lo mismo pasaba con la guerra y lo demás. Entonces la industria se ha visto en la necesidad de ir mejorando la tecnología, de ir cambiando la tecnología, buscando una que sea más efectiva. Miren el caso de los contrabandistas, tendrían que tener un carro más efectivo el otro día. Y la policía el otro día tenía que tener un carro más efectivo. Entonces se iban mejorando. Esto ha hecho que la evolución industrial nunca se detenga. ¿Por qué? Porque yo tengo una fábrica
y yo tengo un producto. Yo lo saco al mercado y debo producirlo lo más rápido posible, al menor precio posible, con la mayor garantía posible, para que los clientes prefieran el mío sobre el de mi competencia. Pero al hacer eso, la competencia dice, bueno, ¿y cómo lo están haciendo? Que están bajando precios, que lo están haciendo rápido y que están llegando al mercado. Entonces, no, pues que, mire, hicieron esto, lo deben haber hecho esto, hicieron esto, lo están haciendo así. Entonces, mejoremos eso, pero ahora mejorémoslo un poquito más. Y al otro día el otro tiene que mejorarse más. Y sustantivamente, el mismo juego el policía y el contrabandista, el mismo juego. ¿En dónde pasa eso? Pues en todas las esferas de todas las industrias. Y les decía yo que la fuerza militar o los problemas bélicos del mundo han aportado mucho en este crecimiento de la tecnología. ¿Por qué? Pues si ustedes lo notan que envían un misil, antes disparaban solamente flechas, entonces no, pues ya el otro vino con una flecha más grande o con un arco más largo, el recurvo, por ejemplo. Entonces el otro dijo, no, pues yo tengo que ponerme algo para que esa flecha no me pegue, no se clave, pero sí hacer algo para que este otro, yo le pueda pegar las flechas de lejos y aunque se ponga lo que yo me pongo, sí se le clave. Y empezaron a cambiar las puntas, a cambiar los arcos y después apareció por allá la pólvora. Entonces dijeron, no, esto sí pega duro y la pólvora la fueron mejorando los fusiles y ya tuvieron que dispararse desde más lejos. Y entonces empezaron a aparecer los misiles y los misiles había que controlarlos en el aire para que explotaran no sé cómo, para que explotaran allá, para que explotaran acá, para poderlos cambiar de ruta, para una serie de cosas. Hoy los misiles están reconociendo rostros, bueno, los misiles tienen en un proyectil tienen una inteligencia industrial muy sofisticada. Cuando les digo muy, es muy sofisticada. Un misil hoy, esa tecnología todavía no está en el comercio. Dentro de poco deberá estar. Cuando ellos ya mejoren esa, va a estar en el comercio. Un misil hoy reconoce a personas a más de 1200 metros de distancia. Reconoce los rostros, una cámara diminuta y en nanosegundos determina quién es el objetivo, cuántos hay allí, cuántos son el objetivo, para saber cómo se va a explotar, por ejemplo. Y hay una serie de misiles que se dividen luego en micromisiles para poder impactar a cada persona, inclusive así la persona se mueva, seguir la trayectoria de la persona. Esa teoría de la bala curva existe, porque los misiles tienen además, algunos, obviamente no todos, algunos tienen dirección y se pueden controlar por computador. En Colombia ustedes saben que tenemos una tecnología que se está usando y algunos lo usan de buena manera y otros lo usan de mala manera. Ya aquí en Colombia se están viendo los drones, que el dron significa pues una nave no tripulada, ¿sí? No de manera personal, sino de manera remota, eso significa dron. Y lo están poniendo a volar y les adaptaron un ganchito para que suelte una bomba que cae de manera vertical y cae sobre algún espacio y hace pues los daños que están destinados a hacer. Esto, si lo miramos con el resto del mundo, lo que nosotros estamos haciendo, estamos años atrás, años luz atrás. Entonces estaríamos por allá, en la primera revolución electrónica, si lo miramos ahí, en esa gráfica. Eso y lo que estamos haciendo en las fábricas, todavía estamos en la revolución electrónica, nosotros. Mientras que el mundo ya está en revolución un poquito más adelante y está hablando mucho de IoT, está hablando mucho de nube, está hablando mucho de inclusive de satelital, concepto satélite, y nosotros todavía estamos un poquito atrasados. Por eso ustedes serían los primeros en hablar de 4.0 de manera real en el mercado, ¿ve? De manera real. Vamos a entender cómo funciona la tecnología 4.0. Ustedes están digamos, en la necesidad de entender este salto. Ustedes van a ir a las empresas y muy pocas empresas tienen IoT. Muy pocas empresas. Hoy, inclusive, tenemos en Colombia el boom. Se están dando clases de IA gratis. Hay mucha gente que todavía está hablando de las Big Data. Apenas se está empezando a entender qué es el Big Data o cómo se utiliza esa herramienta para los grandes análisis. De hecho, lo llamamos mal porque Big Data no es el nombre.
Es una herramienta de análisis con grandes datos, que es lo que significa Big Data, son volumen de datos impresionantes. Y la herramienta es una herramienta analítica, ¿no? Pero nosotros lo seguimos llamando Big Data, porque todavía no lo hemos entendido. ¿Qué hacemos nosotros con los análisis cuando tenemos un volumen impresionante? Pues nuestros equipos todavía no funcionan de la manera adecuada, entonces tenemos que utilizar, por ejemplo, una API que se integre con otra herramienta más que se integre con las nuestras, para poder que nos deje leer esa cantidad de datos. Una de las herramientas muy conocidas para el Big Data, los análisis, y sobre todo, no tanto para leerlos, sino para presentarlos, y hoy lo estamos usando como un boom, es el Power BI, o los negocios inteligentes, el poder, o los negocios inteligentes con poder. Power BI significa Power Business Intelligence. Y lo que hacemos con eso es presentar el resultado del análisis de los grandes datos. Y lo que tenemos realmente, el concepto del Power BI no es otra cosa que un tablero de un dashboard, un tablero que es interactivo. Dashboard, ¿vale? Yo sé que suena muy simple, pero realmente es eso. Entonces, la herramienta no es esa, no es Big Data, por ejemplo. Es entender que lo que se está manejando son grandes volúmenes que no se van a ver en una hoja de cálculo básico porque su trasfondo real siempre va a ser Excel. No es una tecnología nueva, es Excel, que tiene los datos. El problema era cómo leer esa cantidad. Yo tengo 15.000 datos. No para pues, sentarse a leer 15.000 datos, como que aburridor. Y luego sacar las métricas de cada uno de los datos, pues se demora mucho rato y seguramente le van a quedar malos. Entonces hay unas APIs, ¿sí?, que se integran con otras aplicaciones que los leen rápido. Y ese conjunto ya es inteligencia artificial. O sea, se conectan con servidores y ahí está la inteligencia artificial. Realmente es una conexión. Como la inteligencia, como la gran cantidad de datos, las bases pudieran llegar a saturar cualquier disco duro, hay empresas que no pueden tener discos duros. ¿Por qué? Porque los discos duros tienen una limitación. Entonces, si tenemos una base de datos con millones de datos y otra con millones de datos, seguramente vamos a poder tener en nuestro disco duro 2 o 3 bases de datos y ya quedó lleno. Y cuando se satura, pues se pone lento, se pone complicado y no vamos a poder ponerle ningún programa. Por eso aparece otro modelo, una herramienta, y entonces dice, venga, yo le presto un servidor. Ojo que la gente cree que estos servidores no existen, que porque están en la nube, entonces no, está en el cielo, no, eso se baja a la nube y ya, eso queda en el aire. No, 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 realmente los servidores existen, son servidores físicos. Lo que pasa es que son servidores de muy alto tráfico, son servidores con una capacidad impresionante, que valen un infierno de plata y que necesitan unas cantidades de cosas para poder funcionar. Entonces lo que usted hace es guardarlos allá. Y les dieron, venga, en la nube, porque pues, usted lo sube a la red lo lleva hacia el cielo, hacia la nube, entonces lo dejaron con ese término. Pues fue una condición ahí de mercado que lo dejaron con ese concepto. Pero los servidores sí existen y trabajan 24/7. Por eso a veces no se cae la nube. No es que esté haciendo lluvia y hay un relámpago, no, no. Es que la conexión pues, se satura en ocasiones y obviamente se frena. ¿Qué pasa con esta computación en la nube? Hay servidores que son muy grandes, que además tienen una muy buena capacidad, que además, inclusive ya hay por ahí algunos chivatazos que trabajan en nanotecnología, que trabajan además con nano, o sea, no es lo mismo pasar de bit a nanobits y a micro, pues es mucho más grande que nano. Ellos trabajan con nanos y es por eso que la tecnología de ellos es muy rápida. Aparte de eso, trabajan obviamente con una serie de conexiones. No me van a creer y los hilos, la mayoría de ellos, los cables, son en materiales específicos. La mayoría son oro. Un cable sencillo en oro. El oro tiene muy alta conductividad. La fibra óptica ha hecho fue un avance tecnológico impresionante porque transporta de ida y de venida en el mismo cable. Y a una velocidad impresionante, porque es velocidad luz. Luego se dieron cuenta de que todos los servidores en cualquier parte del mundo pueden ser hackeables.
Porque si la información va y viene, pues tiene entrada y salida. Y entonces empezaron a aparecer algunos por allá, unos hackers bastante interesantes, y luego se especializaron y empezaron a aparecer los crackers, y empezaron a sabotear servidores pequeños. A los servidores nuestros seguramente entran con una facilidad impresionante. No, yo he recibido unas capacitaciones en eso o sea, que uno dice, bendito Dios. Realmente no nos pasa nada porque a esta gente no le da la gana. O sea, en una conferencia nos clonaron los teléfonos solo entrando, sin prender el teléfono, pues el teléfono iba prendido, solamente por pasar por una puerta y cuando nos dijeron, claro, ahorita se los desclonamos, no se preocupen porque era para el ejercicio. Y nos dijeron, úsenlo. Y fuimos a usar y no se podía. Y se supone que tienen toda la seguridad del caso. Y nos dijeron, no, es una cosa sencilla. Empezaron a robarse los datos y eso pasa mucho. Yo sé que ustedes han visto que en Colombia, por ejemplo, se han caído cada rato que el Banco de Colombia, que sufre de no sé qué, que no sé qué. Muchas de estas veces, cuando las plataformas se caen, no es que se caigan, sino que estos crackers, no los hackers tanto, hay hackers que son muy inteligentes, muy buenos, pero los crackers son la cosa más alta, pues. Y algunos de ellos son muy buenos haciendo lo que hacen y se pueden infiltrar es que si les contara lo que nos mostraron, es una cosa seria. La ciberseguridad hoy es una de las herramientas o una de las necesidades más altas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de computación en la nube, casi medio mundo, o un poco más de medio mundo, está guardando toda la información en la nube. Y entonces, si no estoy mal, tal vez todos ustedes tengan su teléfono y su computador conectado a la nube, porque ya inclusive los computadores no vienen con un disco duro muy grande. Ya volvieron a salir con 256. ¿Por qué? Porque lo único que necesitan es guardar la memoria RAM y todo lo que sea ROM va a la nube. A razón de que pues, guárdelo allá para que no ocupe espacio en el computador. Y entonces, toda esa información de todo el mundo, pues está en estos servidores, que están sí de verdad físicos en alguna parte, y lo que ellos hacen es llegar a ellos y accesar. Y después de que accesan, pues tienen toda la información y es de ahí que salen que quién tiene mi teléfono y por qué me están llamando. Pues cosas como eso, por ejemplo, de ahí. Han avanzado tanto las tecnologías, muchachos, que ya, sobre todo en la medicina, porque esto nació con la medicina, pero nació en lo militar, empezaron a entender que necesitaban ver antes de hacer. Y entonces encontramos la simulación. Entonces dijeron, no, es que mire, con personas cuesta mucho, es complicado, se nos mueren. Si pudiéramos tener algo en lo que nosotros veamos que es un cuerpo, y hagamos, y cuando nos, ay, se murió, pero que se murió fue un avatar, no se nos murió una persona, por ejemplo. Entonces apareció la simulación. La primera simulación fue realidad aumentada, ¿no? Una de las primeras simulaciones fue la realidad aumentada. Luego empezaron a aparecer simulaciones en 3D y en 4D. Entonces ya hay 4D, nosotros estamos hablando de 3D, las tres dimensiones, alto, ancho y profundo. Ya hay 4D inclusive que además contienen tecnología dentro de la misma y esta es simulada. ¿Qué pasa con la simulación? La simulación ha hecho que las empresas ya no necesiten sufrir las necesidades, las situaciones reales. Hay programas de simulación en 2D que se montan en un computador con un API, se integran con el computador con algunas herramientas y lo ponen a usted a sufrir los problemas. Entonces usted ahí entiende qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que mejorar, y entonces usted aplica la corrección y después le dice, mire, no, esa corrección sí sirve, pero resultó que terminó acá. ¿Qué pasa? Ahora hay que, venga, entonces esa corrección sí era buena, pero no hasta allí. Debo hacer esto, más esto, más esto, más esto y más esto. Esas simulaciones han ayudado mucho al avance, más rápido cada vez y más efectivo cada vez. Es mucho más fácil equivocarse menos. Anteriormente había que equivocarse, esperar el tiempo para ver el resultado y después entender el resultado. Hoy, con estas APIs, usted simula, ve el resultado inmediatamente y ella misma le ayuda a entender el resultado. Y es por eso que esto ha impulsado demasiado la manufactura inteligente. Entonces lo que se hace ahora ya no es esperar el error,
La mayoría de las empresas, sobre todo las norteamericanas, las europeas, pero en su gran fuerte, las empresas chinas y asiáticas, África también las tiene. Israel tiene muy fuerte esto. Las empresas, básicamente las asiáticas y las orientales, tienen muy fuerte la tecnología. ¿Qué pasa? Ya casi no necesitan la inteligencia humana, no la interacción humana, la inteligencia humana para poder trabajar y solucionar problemas cotidianos. Ojo, pero si el problema es un problema cotidiano, ya los equipos tienen la suficiencia, tienen el conocimiento suficiente para determinar qué tipo de problema es y cuál es el tipo de solución, y lo único que hacen es aplicarla. Lo único que hacen, ¿se acuerdan que les dije por allá cuando estábamos hablando de cómo se hace la inteligencia artificial? Es información que ya está en la nube. Entonces, los equipos, las máquinas, ven un comportamiento, analizan la variable de ese comportamiento, determinan a cuál es semejante o más semejante y con eso concluyen que es similar a lo que sucedió X día o ha sucedido tantos días. Y cuáles son las, en este caso, las correctivas que se deben aplicar para ese tipo de cosas, las buscan dentro de la información y los aplican. ¿Eso en qué? En nanosegundos. Por eso se llama la manufactura inteligente. Pero básicamente está en la producción en Europa. ¿En dónde se ve casi que sí tiene invadido el mundo entero? En la logística. La logística, que es el concepto de recibir y entregar el producto por el mundo, tiene una muy fuerte, una implicación en la producción. En la logística, en el proceso de transporte, se perdía demasiada mercancía, porque era difícil, usted lo entregó a una persona y después saber si eso llegó al otro lado del mundo, si eso llegó bueno, si no lo cambiaron de caja, si no se mojó, era muy complicado. O sea, había que esperar a que el cliente dijese, mire, eso no, nunca me llegó. ¿Cómo así? Pero yo se lo entregué acá. No, a mí nunca me llegó. ¿Quién sabe en qué momento se perdió? O llegó dañado, o no era lo que yo pedí, o vino y ya lo había manipulado. Una serie de cosas que hacían que las ventas se cayeran y se dañaran. Hoy la implementación en la logística es muy fuerte. Entonces, con ciertos productos que hacen seguimiento de estatus, de dirección, además de comportamiento, además de situación, inclusive hay productos que tienen en la caja sensores muy diminutos que son muy baratos y que se comunican permanentemente. Y se acuerdan que les había dicho que el satélite era muy importante, satelitalmente con cualquier parte del mundo. Ya no necesitan un cable, todos son wireless, libres de cable. Pero estos equipos, la solución, la simulación, la computación en la nube, el concepto del análisis de los grandes datos, ha hecho que las empresas reciban datos permanentemente en equipos propios y no propios y los analicen inmediatamente e informen en nanosegundos si hay situaciones. Entonces, en China empacan una cajita, por pequeña que sea, y la persiguen por todo el viaje. Exactamente saben en qué punto del océano X está, si la movieron de barco y la pasaron a otro barco, en qué momento fue, a qué horas fue, quién fue. Inclusive en algunos casos, la persona que lo hizo, la hora exacta, los segundos exactos, la trayectoria, bajó por la izquierda, bajó por la derecha del barco. Todo ese tipo de cosas porque son, obviamente, vigiladas por varios tipos de comunicaciones y entre ellas con más fuerza los satélites. Y es a este tipo de cosas a lo que se le puede llamar el Internet de las cosas, el famoso IoT. Y por eso les decía que en Colombia casi no hay empresas con IoT, el Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque el Internet de las cosas no solamente presupone seguimiento. Pues yo le pongo una caja y yo ya la puedo rastrear por donde vaya hasta que le llego al cliente. No, el IoT además propone otra cosa que es un poquito más avanzado. Bueno, ni tan poquito, es bastante más avanzado. Y que propone además la comunicación. Y entonces yo sé que ustedes han escuchado que, hay el Internet de las cosas para mi casa, yo quiero una nevera, ya las están vendiendo, y entonces yo compro la remesa. Y cuando llego a mi casa, yo meto las cosas
y grabo, cargo en la nevera lo que compré, porque ella no lo hace solo, ¿no? O sea, no hay un escáner que identifique el producto, eso todavía no está. Entonces usted lo que hace es, en una lista que usted tiene en su computador, porque la nevera se comunica con su computador vía internet y wireless y cables. Entonces usted hace la lista en su computador y se comunica con la nevera y dice, acaba de traer una de 5 libras de papa tal, 5 libras de la otra papa, 4 libras de yuca, 5 libras de cebolla, 2 libras de no sé qué, tantas libras de carne están. Y ya la nevera sabe dónde está. Entonces usted le dice, está en la posición derecha, está en la posición izquierda, en la parte superior, en la parte inferior. Y entonces el equipo ya sabe usted dónde tiene las cosas. ¿Ve? Pero cuando usted abre la nevera, ella emite una señal diciendo, me acaban de abrir. Y si el producto, usted mete la mano y saca algo, ella registra la salida. Registra la salida. Y empieza a entender el hábito de consumo de la persona. Ojo que no son con escáner. Simple y sencillamente porque cuando usted cierra la puerta, en ese sitio donde estaba ya no está. Entonces usted gastó lo que había ahí. De una manera sencilla, ¿no? No es tan sencillo como lo digo. Y esta máquina, esta nevera, tiene una orden que además debe estar relacionada también por el internet. En el sitio donde me proveen a mí la remesa, entonces ya me asociaron mi casa, mi cuenta, y la nevera está en esa cuenta. Entonces lo que hace la nevera es, yo en los comandos que le di, le dije, cuando tenga 2 libras de papa, entonces usted me pide papa, me pide, ¿sí? Cuando yo tenga 1 libra de carne, usted me pide carne. Cuando yo tenga media libra de cebolla, usted me pide cebolla. Cuando yo tenga, yo le doy ahí el inventario mínimo que debe quedar. Y entonces cuando ella obviamente determina que está ese inventario mínimo del producto X, lo que hace es comunicarse, eso simplemente es un bot, se comunica con el sitio donde me venden el producto y hace un inventario. Hace un inventario de pedido. Ese inventario me llega a mí el teléfono también y lo que yo hago es aceptar el inventario, que no es otra cosa que decirle al vendedor, envíelo. Entonces hay gente que dice, ay, la nevera hace el pedido, la nevera me hace el pedido otra vez de lo que falta y me compra la remesa. No, pues no me la compra, lo que hace es simplemente comunicarse con los demás. Y eso es el Internet de las cosas. Las cosas, el IoT hoy, es porque se comunican equipos con equipos. Y por eso es que es muy fuerte en la logística. Entonces, si yo tengo un local en donde necesito mover mucha mercancía, que la tengo que enviar de un lado para otro y es muy rápido, por ejemplo, las grandes empresas que hacen logística como Mercado Libre o como Amazon, tienen IoT por obligación. Entonces ya hay un equipo simplemente por orden en el sistema. Le dicen, el producto, y tienen obviamente una codificación muy fuerte, el producto de código XYZR 20257092. Y el aparatico ya sabe en qué estantería está. Obviamente dentro de ese mismo proceso le dicen cuántas unidades o cuántas libras o bueno, la medida que tengan van a enviar en la factura X para la parte X. Y entonces el aparatico recibe esa información, se comunica con las demás para no estrellarse, para no interponerse con las demás. Entonces tiene sensores de movimiento. Eso es más o menos así, a grosso modo, sensores de movimiento que le permiten avanzar lo obligan a quedarse quieto y avisarle al que viene atrás y avisarle al que está delante y demás. Entonces, cuando se le permite, él va hasta el sitio, toma el producto, lo carga, lo lleva hasta el sitio donde lo tiene que dejar, que corresponde al cliente al que se le va a entregar. Y luego otra máquina lo recoge en una banda tal vez transportadora y lo entrega en el sitio de despacho. Cosas como esas. Me quedo muy corto para poderlo explicar. Básicamente eso es IoT. Y de eso es que estamos hablando cuando hablamos de la tecnología Administración 4.0. Ya no es simplemente administrar desde el concepto humano, sino entender que la tecnología hace parte de los modelos de administración y que ya no vamos simplemente a administrar a un grupo de personas haciendo cosas, sino que también vamos a administrar a un grupo de inteligencias tecnificadas, tecnológicas, que son equipos, que son sistemas y que son básicamente software. ¿Sí? Equipos que se manejan con software.
Y los equipos interactúan, los equipos y el software interactúan por un sistema. ¿Listo? Entonces, ¿estamos necesitando entender cómo funciona esto? Pues claro que sí. ¿Qué básicamente es? Mire, la matriz de los habilitadores digitales, que ya ustedes creo que entienden el concepto. ¿Qué hacen las gestiones? ¿O qué es la gestión dentro de las empresas? Intra es dentro de la empresa, inter es fuera de la empresa. Entonces, hoy estamos hablando de que las empresas se comunican entre ellas dentro. Entonces, el aparato se comunica con la estantería, el aparato se comunica con la banda de transporte, el aparato se comunica con pedidos de o con envíos. Eso es intra. Y de una vez me dice que sacó 20 cajas, entonces ya me dice que el inventario se bajó en 20 cajas y le dice al productor o me dice a mí que soy el productor o el que lo compra que ya hay que traer cajas, esas cajas, porque se están agotando. Entonces hay un inventario mínimo y hay un inventario máximo y ya ellos manejan el inventario. No es que hagan el pedido, es que además lo que hacen es decirme en qué momento se llega al inventario mínimo y dentro de los análisis pueden determinar cuál es el productor que en ese momento está vendiendo más barato, con mayor capacidad de entrega, pero con mayor responsabilidad también. Y eso es el Big Data, por ejemplo. O sea, entonces integran varias. Y eso se integra por unas cosas que se llaman las APIs. Yo puedo integrar varios sistemas. ¿Cuál es el producto? Pues el producto de la gestión de entre adentro en la empresa y entre empresa y empresa, que es más complicado, porque ahora las dos empresas tendrán que tener lenguajes similares o comunes, pero tendrán que tener aplicaciones que se comuniquen la empresa uno con la empresa 2 y tal vez sean de personas diferentes. Ahí aparecen una gran cantidad de cosas como la información interna. Entonces se complica un poquito más. ¿Qué lo mueve a esto? Pues lo que les acabo de decir, los grandes volúmenes o las inteligencias que manejan los grandes volúmenes de datos. ¿Bajo qué? Plataformas, lo que les decía. Con un ápice, varias plataformas leen los grandes datos y hacen la integración con las máquinas. La comunicación y los datos tienen un problema serio, el proceso de la ciberseguridad o la seguridad, ya se los había dicho que es un problema muy grande. Eso solamente sucede, bueno, no solamente sucede mucho con la computación en la nube, con la computación en la nube. ¿Y cuál es el concepto allí? ¿Cuál es el modelo de negocio? Pues la conectividad permanente, en la que no necesitamos unos equipos muy robustos. Y esta que es la más complicada, que es la hibridación, es la relación entre la empresa física y la empresa digital. Y es aquí donde empieza a entenderse un poquito más el concepto de la tecnología, porque ya esto sí empieza a producir elementos físicos reales, entonces una impresión 3D. Entonces depende de que tenga yo la impresora, que es de VPVC, entonces me sale un producto pues en plástico. No, que es una impresora de cemento, entonces me sale tal vez una casa y yo imprimo una casa. No, que es una impresora de metal, entonces yo ya puedo imprimir piezas metálicas, herramientas o piezas de vehículos o lo que sea. ¿Ve? Y esto ya no es IoT, ya es robótica avanzada. ¿Por qué robótica avanzada? Porque ya necesita unos equipos que tienen un comportamiento y tienen unos sensores de seguimiento, sensores de movimiento que analizan cosas diferentes y que además dosifican y que además se integran. Entonces ya estamos hablando de robot. Ojo que robot es una máquina que maneja, que trabaja, algunos dirían de manera autónoma, pero no es autónomo, ¿no? Se trabaja con unos parámetros, pero sí apenas le das el indicador de iniciar, él hace todo el proceso hasta terminar y puede llegar a cambiar de piezas, puede llegar a, pero todo eso tiene que estar programado. Si no está programado, no funciona. Entonces, por eso es que el modelo de negocio son sensores y sistemas, o de ese concepto, ¿vale? ¿Cuáles son los desafíos críticos? La mayoría de la gente piensa que eso va a desplazar al ser humano. La mayoría de la gente dice que vamos a perder el trabajo porque, y seguramente sí van a haber una gran serie de personas que van a quedar desplazadas. ¿Quiénes? Pues los que no lo manejen. ¿Se acuerdan que les dije por allá que cuando las personas fabricaban muebles y mesas y apareció la revolución industrial hubo una gran cantidad de despedidos, una gran cantidad que dejó de hacer lo que hacía, sobre todo los trabajos artesanales? Es lo mismo.
En ese momento apareció la industrialización y los que hacían todos fuera de la industrialización pues, quedaron obsoletos. Y la industrialización ha ido cambiando. Cada vez que cambie y mejore y las personas se queden en el momento pasado, pues se quedan obsoletos. En este momento estamos haciendo un cambio y los que se queden en el modelo base de la industrialización, todavía a martillo y a pala, van a quedar obsoletos. ¿Cuál es el concepto? Transformar el ser humano en la inteligencia humana que maneje además la inteligencia artificial. Eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces aparece una cosa que se llama hoy en día, la mayoría de los cazatalentos están mirando mucho la polivalencia. Que las personas no solamente tengan una habilidad, sino varias habilidades. Pero esas habilidades integradas además a los cambios tecnológicos. Que seamos capaces de hacer varias cosas. ¿Listo? ¿Cuál es el reto de las empresas? Pues les cuento que en las empresas, como lo que pasa es que este es un dato colombiano, ¿no? Y les dije al inicio que Colombia todavía estamos en época de piedra. El 75% de las empresas en Colombia son pequeñas. Eso es un dato que se compagina con el resto del mundo, no es un dato raro, es un dato similar en el resto del mundo. Pero las empresas entre más pequeñas, menos tecnificadas o menos tecnológicas son. Son más dependientes de la inteligencia humana y del factor humano. Entonces no tienen capacidad de competencia, no la tienen. Y la transformación que dan rápida no es hacia la tecnología, es más hacia el factor humano. Entonces existe una gran barrera en el que estas empresas pueden atender su mercado. Por eso las grandes empresas siempre van a tener mucho mercado. ¿Listo? Ya vamos a acabar. En los recursos humanos, esto tiene obviamente una incidencia muy fuerte. Desde hace mucho tiempo existen plataformas reclutando personas con grandes rasgos. Y mucha gente no sabe ni siquiera que esto existe. Pero pues aquí tenemos un ejemplo, LinkedIn, que funciona casi todo Sudamérica y Norteamérica. Chat, que es una tecnología bastante interesante para conectar empresas y para conectar personas. Vi que inclusive eso nació, significa abeja, vi, cambió tanto que ya hoy en día simplemente es un modelo para conectar empresas. Anteriormente era un modelo para conectar profesionales haciéndole competencia en LinkedIn. Yo vine cuando salió Vivi, ahora es Vivi, y obviamente estoy allí. También soy empresario. Hay otras empresas como Trello, Asana y Zack. ¿Qué hacen estas empresas? Por ejemplo, muchas de ellas controlan y ayudan en los procesos cotidianos de algunas empresas. Por ejemplo, Trello es muy buena para tableros interactivos, en donde las personas que manejen, por ejemplo, el SECOP, proyectos con el Estado, la mayoría utilizan Trello, la mayoría. Entonces, pues se evitan de estar haciendo lo mismo siempre, porque cada que van a montar un proyecto tienen que hacer las mismas cosas. Entonces lo hacen por a través de Trello y se ganan una cantidad de tiempo. ¿Listo? Dentro de las empresas también sirven para otros conceptos, como por ejemplo el concepto financiero. El concepto financiero es muy fuerte, yo soy financiero, es muy fuerte en las empresas y además determina si las empresas sobreviven o no. Y el modelo financiero es un poquito complicado, pero ya existen algunas aplicaciones que ayudan mucho con el concepto financiero. ¿Cuál es el problema con esas aplicaciones? Que son datos duros. Y las finanzas en datos duros a veces se quedan cortas. Entonces usted necesita utilizarlas, por ejemplo, con un RPA o también un CRM le sirve. Lo que pasa es que depende del tipo de CRM. Si es bueno, le sirve. Un ERP también le sirve. Pero ahora usted sí tiene aquí, la inteligencia artificial todavía se queda corta, porque mucho de esto se tiene que interpretar. Y la inteligencia artificial lo interpreta, pero es un machine learning, lenguaje máquina. Ellos realmente no interpretan con la capacidad de la inteligencia humana. ¿Va? ¿Listo? Nosotros aquí estamos hablando de cuál es la definición entonces de la inteligencia artificial en las empresas. ¿Qué hacen? Apoyan el concepto del crecimiento de valor, aportando básicamente en la cadena de valor. Eso es una teoría de Michael Porter, que yo sé que ustedes la conocen.
cómo se establece la cadena de valor de las organizaciones. Y allí en ese momento, en la cadena de valor de las organizaciones, es donde la inteligencia artificial está haciendo el aporte. ¿Cómo? Minimizando el tiempo, minimizando el desperdicio, que esa es una teoría japonesa, just in time, o el desperdicio, inclusive las 5 S, que ya son 6, 7 hoy, para ser más exactos. Entonces está como todo integrado allí. Minimiza el desperdicio, minimiza la pérdida de tiempo, maximiza el recurso humano, maximiza el recurso materia prima. Entonces, claro que hay mayor utilidad. Mayor utilidad porque hay mayor producción. Bien. Obviamente eso ayuda pues al rendimiento de la empresa, al ROI. Maneja, obviamente maximiza el ROI al haber menos pérdida. Pues el retorno de la inversión es obviamente más alto. Obviamente define los KPIs o todas las claves o los modelos o los procesos claves, los mantiene pues bajo un rigor y toma decisiones para que esos modelos o para que esos momentos en los que se tenga que tomar la decisión, todos los KPIs se mantengan en verde, porque pues básicamente se ven en el tablero que ya todos manejamos seguramente. Seguramente ustedes manejan el Balance Scorecard, que es un tablero donde se ven cómo se comportan los KPIs. Y entonces allí la inteligencia artificial ayuda a que mantengan nivelados. Entonces, si hay que bajar o subir, ellos dan la orden porque son comportamientos rutinarios y permanentes. No tiene que haber una persona mirando, ay, se disparó ahora haga qué es lo que tenemos que hacer, buscar un manual, aquí se hace tal cosa, dar la orden. De aquí a eso, la inteligencia artificial ya lo ha hecho 10 veces. Y eso lo hacen bajo monitoreo. O sea, es una condición sencilla. ¿Vale? También se manejan en los inventarios, pero ya se los dije. ¿Por qué? Porque apoyados con unas APIs, los escáneres, los lectores de código, los lectores ¿cómo se llama? RFID, con los lectores de algunas cintas, pues determinan además posición y sitio, movimiento y cantidad de productos y demás. Entonces ayudan bastante con la gestión de inventarios. Ya se los había dicho que las mismas máquinas cuando descargan dicen cuántos quedaron en el inventario y cuántos hay. ¿Listo? Esto es el ADN de la organización, muchachos. Una organización inteligente, obviamente, tiene dos integraciones, la vertical y la horizontal. ¿Cuál es la integración vertical? La interna, la intraempresa. Integrar sus equipos con su software, con sus sistemas, para que sea productiva adentro. Y la horizontal es la que se integra la empresa con otras empresas, como la nevera que hace el pedido al señor de la remesa. Esa es una horizontal. Entonces, para que sus proveedores sepan que usted está necesitando productos, para que sus vendedores sepan que usted ya produjo cosas, para que sus compradores sepan que usted tiene un nuevo producto que ya lo puede sacar al mercado, que ya lo pueden pedir si lo necesitan, para que sus compradores sepan en dónde va el producto que pidieron. Ay, ya me lo traen, está a 10 minutos, mira, aquí dice que ya viene. Ahí llegó ya. Cosa como es. Con eso ellos también controlan sus inventarios, por ejemplo. Controlan sus procesos de venta y obviamente minimizan gastos y minimizan costos. ¿Listo? Este es el caso. Y el caso que me preguntaba al inicio, creo que era nuestra compañera Belsi, creo que era ella, no me acuerdo quién era que me preguntaba cuál era el caso que les iba a dar y que yo les decía que aquí les iba a decir. Entonces el caso tiene que ver con una EPS. Yo ya lo tengo, ahora yo creo que ya me deben haber contestado y si no me contestan ahora muy temprano, 8 de la mañana, lo estoy mandando porque yo sé que quedó bien para que empiecen a trabajar en él. ¿Listo? ¿Qué van a ver ustedes? El caso, esto es para semanas 4 y 7. ¿Qué fue lo que sucedió? El estado actual, el fracaso crítico de las EPS o el modelo de las EPS. Usted es el gerente de esa EPS, ¿vale? Usted es el gerente, usted es el CEO. Ojo que hay CEO con C y CEO con S. Son dos cosas diferentes. Usted es el CEO con C. Entonces usted es el gerente general. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Van a leerse el caso, lo van a entender y van a proponer la solución. Entonces yo les voy a quitar estrés de la cabeza. ¿Vale? Miren, muchachos, muchachas, mis queridos y queridas estudiantes, las decisiones, no hay decisiones malas. Todas las decisiones son buenas si usted entiende el modelo y lo explica.
¿Por qué? Porque usted ahora lo lee y usted de ese modelo, de eso que está sucediendo, tiene que entender algo. Si usted no lo entiende, va a dar cualquier tipo de solución, cualquier cosa le sirve. Pero si usted lo entiende, entonces usted dice, no, para mí, y ojo que aquí esto es totalmente válido. Para mí, la solución es esta. ¿Por qué la solución es esta? Porque mira, aquí está pasando esto, esto viene de acá, esto además desarrolló esto, esto generó esto, y esto repercutió aquí, y esto generó que sucediera esta. Entonces, si yo revierto esto, se va a solucionar este, y este va a ser qué, y entonces con esto va a lograr el objetivo este. Y eso va a hacer que la empresa salga. ¿Ven? Que después de que lo implemente no se dé, eso es otra cosa. Y no se dejen desmotivar si eso sucede. ¿Por qué? Porque es que una cosa es como yo entiendo el mercado y otra cosa es como el mercado se va a comportar mañana. Y si yo pudiera entender cómo el mercado se va a comportar mañana, yo no sería administrador, sería brujo, sería hechicero. Porque el mercado además se mueve por una sinfín de variables que no existe ni siquiera ninguna inteligencia artificial, por muy robusta que sea, que determine a ciencia cierta qué va a pasar mañana. Porque si eso fuese así, ya hoy sabríamos quién es el presidente de Colombia y no tendríamos que esperar a los votos del próximo domingo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque los cambios son permanentes. Y los cambios, por pequeños que sean, hacen que las cosas se muevan a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Y eso hace que los resultados también se vean diferentes y se comporten diferentes. O sea que entiéndanlo de forma tal que lo puedan explicar. ¿Sí? No se van a inventar cosas. Entiéndanlo de forma tal que lo puedan explicar. Yo voy a hacer esto, por esto, por esto y por esto. Y espero que el resultado sea este, por esto, por esto y por esto. Básico. Que no. Ah, bueno. Pero o sea, no me equivoqué. Simple y sencillamente cambiaron las cosas. Y claro, al cambiar, pues mi técnica no funcionaba. Que sí. Ah, bueno, no quiere decir que yo sea el mejor. Entendí el concepto, gracias a Dios se dio, y no cambió porque no sé si lo supe leer muy bien o se mantuvo. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, Sí, profe, señor. gracias. Bueno, entonces aquí para lo último, decirles que la excelencia no es otra cosa que hacer las cosas cada día mejor. ¿Vale? Eso es excelencia. No es crecer de una ni hacerlo todo bien. Un poquito todos los días. Un poquito. Mejorar todos los días un poquito. A veces inclusive devolviéndose un poquito. A veces. Bueno, muchachos, ¿preguntas? You have question? Give me majesty. Tell me, please. Majesty. Tell me. Háblame. Juan Nicolás, dale, porfa. Dale. Que Majesty le está intentando prender el micrófono, me imagino. ¿Qué pasó con los micrófonos? What happened? ¿Qué pasó, Nicolás? ¿Tampoco? Hola, profe. Qué Hola, pena. Majesty. Ahora sí, ya lo pudiste prender. Sí, sí, sí. Qué pena. Profe, No. bueno, mi pregunta es, tú no vas a dar el caso, creo que mañana no vas a dar Sí. el caso que tenemos que desarrollar. Cuando Sí, tú de hecho lo enviaste, voy a creo que colgar. un De tema hecho, sobre esto, ¿no? Habías dicho que para la entrega, algo así, yo te leí sobre la entrega de este caso, pero yo te entendí que era individual, que cada uno lo tenía que subir. no que es individual, no. No, yo nunca dije eso. Voy a repetirlo, Majesty.
Eh, es colectivo, es grupal, es de 5 estudiantes, pero como apenas están consiguiendo los compañeros, todavía no se han comunicado los 5, es posible que para algunos todavía no puedan hablar con los compañeros. También existe la posibilidad de que hay compañeros que no aparecen nunca, ¿ves? Y entonces, como eso puede llegar a suceder, entonces, pues entréguelo, usted solita o solito, ¿sí? O sea, haga todo lo posible porque aparezcan sus compañeros y porque lo haga en compañía. Ojalá los 5. Lo que yo les dije es que si, de todos modos, si no se puede, o sea, usted tiene que ser honesto, ¿no? Si puede hacerlo, hágalo. Si no se puede, preséntelo solo o sola. No se vaya a quedar sin la nota, ¿sí? Eso fue lo que dije, Mayestre. Y el caso, venga, voy a hacer una cosa. Lo voy a colgar de una vez aquí para que ustedes lo tengan a primera mano. Y yo, este es. ¿Por qué no voy a esperar a que ellos me digan si sí o si no? Y lo voy a colgar ahora si es posible. Lo colgaría en anuncios. Creo que ya lo están viendo en el chat. ¿Quién lo vio ya en el chat? Bien, yo. Mayesi, ¿te queda claro entonces? ¿Ahora sí o todavía tienes alguna duda? No, señor, sí, señor, me queda claro. Bueno, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Son las Muchas 8:10. gracias. Con el mayor de los gustos. Bueno, al no haber más preguntas, muchachos, Dios los bendiga. Dime. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, no, sí, la pregunta que tenía era, pues eso, que, o sea, lo que hacemos entonces es lo que está en el Word, ¿sí? O sea, porque es que yo el otro día vi lo que, pues en el Canvas, en el aula virtual, y pues salía como una cosa como un poquito diferente. Pero entonces te Sí, presentamos solo lo que está en el Word, ¿sí? sí, eso es lo que está en el board. Yo, lo que pasa es que yo entendí que ya les habían dicho que lo del Canva era equivocado. Creo que a mí me dijeron que ya les habían dicho que lo que estaba en el Canva no era. De hecho, a mí me dijeron inicialmente que eso no lo habían visto ustedes. Pero algunos me dijeron, sí, profe, lo alcanzamos a ver. Yo, No, ok, ok, listo, pero no, sí, es que me quedé con la duda, pero entonces lo que está en el Word y lo es que, este Word, es este Word, es ese. Porque si de pronto a alguien, porque eso pasa, ayer o antier les pasaron un Word o alguien se consiguió este Word, de este trabajo, ese que no les estoy entregando yo, sino el que se consiguieron o ayer o antier, estaba malo. Este está corregido. el del chat, ¿sí? No, el de chat está corregido, sí. Pero si alguno, porque eso puede pasar, ay, no, ese yo ya lo tengo, a mí me lo pasaron antier un compañero o yo me lo conseguí porque estuve en tal parte y lo vi. Si vio ese anterior, está malo. No lo haga porque está malo. Solo hagan este que les estoy pasando yo. Dime, Jason. Ah, ok, profe, porque es que usted mandó un anuncio por el Canvas y ahí ese es entonces el que usted está diciendo que ese ya no. Ah, carachas. Ah, bueno. No, yo no mandé ninguna, eso lo hizo alguien. No sé quién fue porque yo no estaba. Pero ese que mandaban Qué por el loco. Canvas no es. Ese que mandaban por el Canvas no es. R. Bien. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, muchachos, bendiciones. Nos vemos dentro de 8 días. Ya saben que las dudas estamos aquí. Sí quiero hacer una pregunta y me gustaría que me conteste. ¿Qué les pareció la clase? Con toda honestidad. Si fue aburrido, si fue cansón, díganme. Excelente, profe. Gracias, Jessica. Dime, Jason. Profe, no, bien, aunque al inicio no pude estar muy bien porque salí del trabajo un poquito tarde, iba en la moto, Ah, ok. pero Pero todo bien, acuérdate, sí. sí, bueno, acuérdate que queda grabado, ¿no? Para que si Sí, sí, quieres ver pero la quería primera estar parte, porque que usted había dicho que iba a decir algo importante del entregable y tenía muchas dudas sobre todo ese Word porque yo lo ya iba a dije al empezar a hacer ese inicio, Word, imagínate. lo dije al inicio, sí. Todo eso lo dije al inicio para que lo veas. Ahí lo dije. Que les voy a recibir hasta una semana por correo para que no se preocupen por la fecha. Sí, profe, ya yo presté atención más o menos, gracias. Bueno, vale. Gracias, John Marlon, muy amable. Allá sí, muchas gracias.
Bueno, Manuela por ahí también vi que ahora como que levantó la manita y dijo que muchachos, muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos dentro de 8 días. Mismo link, por favor, mismo horario, mismo link. Chao, chao. Gracias, Muchas profe. gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Buenas Bye. noches. Si se lo pone en blanco para que no se note.